¿Qué onda con que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, sea investigado por ser parte de una organización criminal que lideraría el propio presidente de la República, Pedro Castillo, según la hipótesis del Ministerio Público? Bueno, este es el motivo por el cual el día lunes el ministro va a ser interpelado por el Congreso de la República y va a tener que dar muchas explicaciones en cuanto a estos casos que no solo lo imputan a él, sino al propio presidente de haber cometido actos ilícitos. Pero es importante detenernos y tratar de entender quién es Heiner Alvarado y cuál es el vínculo que tiene con el presidente de la República y con su entorno más cercano. A ver, Heiner Alvarado, dicho sea de paso, es uno de los pocos ministros de Estado que está desde el primer gabinete. Pedro Castillo lo nombra como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y lo cambia hace muy poco a la cartera de Transportes y Comunicaciones. Hay un dato curioso aquí. La cartera de Transportes y Comunicaciones es la que más presupuesto tiene para la ejecución de obras, para la ejecución de proyectos. ¿Quién estaba hace poco? ¿Quién fue el primer ministro de Transportes y Comunicaciones? El hoy prófugo de la justicia, Juan Silva, que tuvo que renunciar cuando ya veía que el Congreso de la República lo iba a censurar. Pero Pedro Castillo lo mantuvo en el gabinete durante 7 meses. 7 meses. Ni bien dejó de ser ministro, empezó a ser investigado, también por ser parte de una organización criminal que también lideraba el presidente de la República, o que lideraría el presidente de la República, según el Ministerio Público. Y bueno, cuando fueron a buscarlo, Juan Silva decide fugar, nadie lo encontró y hasta el día de hoy sigue prófugo. Pero dejemos a Juan Silva de lado. Heiner Alvarado. Entonces, hace muy poco, Heiner Alvarado decide asumir esta cartera. La de vivienda después de transportes, era la segunda o el segundo ministerio que más presupuesto tenía. Este dato no es menor porque podemos concluir algo. El presidente de la República tenía en los ministerios que más presupuesto ejecutan, que más proyectos de inversión empujan, a dos hombres claves: Juan Silva, hoy prófugo, y a Heiner Alvarado. Y en este momento el propio presidente decide premiar a Heiner Alvarado, no sacándolo del gabinete, sino enviándolo a la cartera que más plata ejecuta. Pero ¿quién es Heiner Alvarado y por qué está siendo investigado en este momento por el Ministerio Público? Bueno, para la Fiscalía, Heiner Alvarado sería el número 2, debajo solo del presidente de la República, en esta supuesta organización criminal. A ver, pero ¿cómo se compone o cómo se organiza esta, para la redundancia, organización criminal? Según el Ministerio Público, el presidente de la República estaría a la cabeza. Inmediatamente después vienen los lugartenientes o cabecillas, que sería José Nenil Medina, alcalde de Anguía, este distrito en Cajamarca, que se habría visto beneficiado y que hoy cumple una prisión preventiva de 30 meses junto a Jennifer Paredes. Pero a la par estaría Heiner Alvarado, actual ministro de Transportes, pero es investigado por los actos que habría cometido cuando era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ellos serían los lugartenientes del presidente de la República, Pedro Castillo. Debajo de ellos estaría nada menos que la primera dama, Lilia Paredes, como una coordinadora. Jennifer Paredes, también con una prisión preventiva de 30 meses, sería la lobista de la organización encargada de ir justamente a los distritos, no solo en Cajamarca, también lo que se ha mencionado, según el colaborador eficaz, a la provincia de Chachapoyas, en Amazonas, para gestionar las obras, para promover las obras que se van a ver beneficiadas con recursos del Estado y poder justamente recibir o sacar dinero para el beneficio de los miembros de la organización criminal. Y también están en esta organización los otros hermanos de la primera dama, ojo, que registran, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, depósitos a las cuentas de Hugo Espino y Angie Espino, quienes serían los testaferros o los jóvenes empresarios que brindaron o armaron estas empresas fachadas justamente para construir o desarrollar estas obras. Así que ese es más o menos el esquema de la organización criminal. Pero ¿cuál fue el rol central que tuvo Heiner Alvarado cuando fue ministro de Vivienda en esta supuesta organización criminal? Y esto es importante entenderlo. Bueno,
El 29 de octubre del 2021, el Ministerio de Vivienda publica con la firma del presidente de la República un decreto de urgencia, el famoso decreto de urgencia 102-2021, que garantizaba recursos por más de 500 millones de soles a una lista de 133 proyectos de agua y saneamiento en diferentes zonas del país. Entre esas zonas estaban los distritos de Anguía, justamente el alcalde que está el día de hoy con una prisión preventiva, también el distrito de Chadín, donde vimos a Jennifer Paredes justamente en este video que dio inicio a todo esto, hablar con los pobladores de la zona, que los quería censar, que ya venía a nombre del presidente para justamente empujar estas obras. Y también el distrito o la provincia de Chachapoyas, donde justamente los miembros de esta supuesta organización, como Jennifer Paredes y Hugo Espino, fueron a conversar con el alcalde de Chachapoyas para promover las obras. Ojo, la fiscalía tiene no solamente las declaraciones o los testimonios de quienes se han decidido colaborar con la justicia, que son Hugo Espino y su hermana Angie Espino. También tiene una serie de indicios, de documentos, de depósitos que se han venido realizando justamente a estos jóvenes empresarios y que parten de los hermanos de la primera dama y también de las cuentas de la propia municipalidad de Anguía, además de contratos que se habrían firmado con el alcalde en Chachapoyas. Es decir, hay cierto nivel de corroboración de todo lo que se viene señalando. Pero volvamos al caso de Heiner Alvarado. Entonces, él como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en ese entonces, el 29 de octubre del 2021, emite junto con el presidente de la República este decreto de urgencia que da estos 500 millones de soles a estas obras. Esto es importante porque según la declaración de Hugo Espino, fueron estas obras las que habrían sido objetivo de la organización criminal para beneficiarse. Hay un dato que no es menor y que ayuda justamente a esa declaración, ayuda a corroborar esa declaración de Hugo Espino, que tiene que ver con la famosa reunión que tuvieron altos funcionarios del Ministerio de Vivienda con quienes son los amigos cercanos del propio presidente de la República o los que otro colaborador, que sería Bruno Pacheco, denomina el buró político del presidente. Estamos hablando de Abel Cabrera, estamos hablando de Alejandro Sánchez Sánchez, el famoso dueño de la Casa de Zarratea, y nuevamente un personaje ya conocido, José Nenil Medina, alcalde de Anguía. Para la Fiscalía, según la declaración de Bruno Pacheco, ellos tres constituirían el buró político, los asesores en la sombra del presidente de la República, Pedro Castillo, también conocidos como los chiclayanos. Todo esto según información del Ministerio Público. Tal es el punto que según el colaborador eficaz, sería Abel Cabrera, un empresario natural también de Chota, el que habría recomendado directamente a Heiner Alvarado para que sea el ministro de Vivienda. Ojo, en la declaración del actual ministro de Transportes ante el Ministerio Público hace pocas semanas, él reconoció esto, reconoció que quien lo recomienda para el puesto de ministro de Vivienda es justamente el empresario Abel Cabrera. Entonces, volvamos a la famosa reunión entendiendo que hay una conexión directa con quienes serían el buró político del presidente de la República, Pedro Castillo, con el actual ministro de Transportes y Comunicaciones y que se desempeñó como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se produce una reunión de altos funcionarios, entre ellos la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, la jefa de presupuesto del Ministerio de Vivienda y el asesor directo del ministro de Vivienda, nos referimos al señor Salatiel Marrufo. Ellos tres, después de estar en Palacio, donde no fueron recibidos porque se iban a reunir con el presidente de la República, se les ordena a ir a una casa en Surquillo por la noche para reunirse con estos tres personajes que en teoría no tenían nada que ver con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacen funcionarios del Ministerio de Vivienda, altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, reuniéndose con estas personas que son cercanas al presidente de la República y cercanas al ministro de Vivienda de ese entonces, Heiner Alvarado? Bueno, ya la ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, ha declarado y ha colaborado también con la Fiscalía que la reunión habría sido para exponerle una serie de proyectos en donde estos empresarios estaban interesados. Entre esos proyectos, justamente los que hemos mencionado, los del famoso decreto de urgencia 101-2021.
Ojo, Alejandro Sánchez Sánchez, aquí en RPP, ya reconoció que efectivamente esa reunión sí se produjo en esa casa de Surquillo. No ha dado más detalles. En algún momento de la entrevista comentó que sí, que se hablaron de obras. No del direccionamiento de obras, dijo, pero sí se habló de obras. La pregunta nuevamente cae de madura. ¿Qué hacen personas ajenos a la función pública, al menos del gobierno central, reuniéndose con altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, que entendemos, lo pueden negar, pero que van a esa reunión a orden del ministro de Vivienda? Entonces, esto ya está en manos de la Fiscalía, esto ya está en manos, insistimos, de la justicia. Heiner Alvarado, actual ministro de Transportes, ya está siendo investigado. Es un poco complejo, hay muchos actores, la maraña de obras y de relaciones es bastante compleja, pero va a tener que responder no solo al Ministerio Público, como ya lo ha empezado a hacer, sino también a el juicio político que empieza con el proceso de interpelación, y vamos a ver si finalmente los congresistas de la República deciden censurar al actual ministro de Transportes por ser, en la hipótesis nuevamente del Ministerio Público, o un miembro clave importante en esta supuesta organización criminal que lideraría el propio presidente de la República. Solo para reiterar y resumir la idea de cómo o cuáles eran los objetivos de esta organización: emitir un decreto de urgencia para financiar proyectos que generaban interés en este grupo pequeño de empresarios, entre los que estaba el alcalde de Anguía, para, a través de empresas fachadas como la de Hugo Espino, justamente verse beneficiados y beneficiar a la organización criminal. Es complejo, hay otras investigaciones, hay otras organizaciones que está detectando el Ministerio Público, pero más o menos ese sería el rol que el Ministerio Público cree que ha jugado Heiner Alvarado en todo esto. Vamos a ver qué decisión toma finalmente el Congreso de la República.